Nuestra presentación del momento angular considerando ahora el impulso angular, es decir, la modificación del momento angular cuando un impulso actúa sobre un sistema de partículas. El impulso angular en algún sentido es similar a nuestra definición de impulso lineal. Repasemos este concepto. El impulso lineal lo definimos a partir de la ecuación que corresponde a la segunda ley de Newton, que nos da la derivada del momento total del sistema respecto del tiempo. Entonces, la variación del momento en un intervalo de tiempo está dado por la integral en el tiempo de esa fuerza externa aplicada sobre nuestro sistema. Esta integral en particular, en lo que hace a la definición del impulso lineal, presenta interés cuando la integral se efectúa en un intervalo muy corto de tiempo. Y en ese caso, a esta variación del momento lineal lo llamamos J el impulso lineal. Insistimos, es de interés este concepto cuando la fuerza es muy intensa, pero la aplicación es en un intervalo de tiempo muy corto, por ejemplo, en un golpe, en una colisión. En esos casos, donde el detalle de la evolución de la fuerza en el tiempo no es conocido exactamente, en realidad lo que nos interesa es conocer cuál es la transferencia de momento, y eso, como decíamos, le llamamos el impulso lineal. El concepto de impulso angular es similar. Partiendo de la ecuación que da la evolución temporal del momento angular, que es el producto vectorial de R, el vector posición, del punto de aplicación de la fuerza. Uno debe acordarse que R va del origen de coordenadas al punto de aplicación de la fuerza por la fuerza. En ese caso, entonces, si integramos en el tiempo, la variación del momento angular estará dada por la integral en el tiempo de este producto vectorial. Ahora bien, si esta fuerza es muy intensa, pero en un intervalo muy corto de tiempo, el punto de aplicación de la fuerza no cambiará mucho en el tiempo, y entonces podemos aproximar esto considerando este vector R como una constante, sale fuera de la integral, y entonces tenemos que en ese caso la variación del momento angular es el producto de R, el punto de aplicación del golpe, la fuerza esa que dura muy poco en el tiempo, por el impulso lineal. Y a este producto es que llamamos el impulso angular. Como siempre es posible la descomposición del momento angular en una componente orbital y una de spin, entonces también podremos hablar de un impulso angular orbital y un impulso angular de spin. Fijémonos que J esencialmente es la variación del momento, es decir, cuánto la masa total del sistema por el cambio en la velocidad del centro de masa. Es decir, que este término está asociado esencialmente a la traslación del sistema. Acá aparece la posición del centro de masa y básicamente cuánto ha cambiado la velocidad del centro de masa. Eso tiene que ver con, como decimos, con la traslación del sistema. En tanto que este término, de acuerdo a lo que hemos visto para el spin, tiene que ver con la rotación del cuerpo o del sistema de partículas respecto del mismo. Debemos recordar que esto surgía de descomponer el vector R, que señala el punto de aplicación del golpe de la fuerza en general, en la suma de un vector que va del origen de coordenadas al centro de masa, más un vector que va desde el centro de masa hasta el punto de aplicación de la fuerza. Veamos esto con un ejemplo. Consideremos el triángulo ilustrado en la figura, compuesto por tres masas puntuales de masa m, iguales todas ellas entre sí, unidas por varillas con masa despreciable. Es decir, esencialmente la masa del sistema está concentrada en las partículas A, B y C. Y a este triángulo se le aplica un golpe, se le aplica un impulso lineal a la partícula A. Entonces vamos a calcular la variación en el momento lineal y momento angular de la partícula debido a este impulso. Para poder expresar los resultados definimos un sistema de coordenadas, x, y, como se ilustra aquí. Con esta definición notamos que el impulso tiene solo componente según x. Entonces, la variación del momento es igual a el impulso lineal.
como inicialmente esto estaba en reposo, luego del golpe, lo que tendremos es que el sistema como un todo, es decir, la velocidad del centro de masa, será igual a J, el módulo del impulso, dividido 3m, la masa total del sistema. Ahora vamos a calcular la variación del momento angular, que como hemos visto en el caso de un impulso lineal, es el producto del vector posición R, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto de aplicación de la fuerza, producto vectorial con J. Para hacer este producto vectorial, recordemos que hay que hacer coincidir los orígenes de los dos vectores y hacer rotar el primero, que es R, hacia el segundo. Esa rotación es en sentido horario, es decir que ese vector, el resultado del producto vectorial será en la dirección Z negativa, ¿sí? El eje Z es saliente del plano. Entonces tendremos que, dado que inicialmente esto estaba en reposo, luego del golpe, el impulso angular solo tiene componente Z menos H por J. Es decir, gira este triángulo, además de desplazarse, girará en el sentido de las agujas del reloj. Muy bien, ahora consideremos la descomposición de este momento angular o la variación del momento angular en el impulso orbital y el impulso de spin. Para ello, recordemos que R y R' surgen de descomponer este vector R en la suma del vector que va del origen al centro de masa, más el vector que va del centro de masa al punto de aplicación. Allí tenemos entonces esos dos vectores y ahora deberemos hacer la cuenta. Nuevamente, notamos que si ponemos los orígenes de este vector R y el de J en conjunto, nuevamente tenemos una rotación en sentido antihorario, por lo tanto, el momento angular orbital luego del golpe solo tendrá componente Z y su valor será menos 1/3 de H por J. El 1/3 de H surge de la proyección del vector R en la dirección de I, la dirección perpendicular a J. Similarmente, la variación del spin, dado que inicialmente este sistema está en reposo, nos lleva al valor del spin luego del golpe. Y es entonces el producto de R' por J. Bueno, R' y J en este caso son perpendiculares, el módulo de R' es 2/3, el sentido de giro es antihorario, entonces tenemos menos 2/3 de H por J. Bueno, notamos además que si sumamos el orbital más el de spin, obtenemos el momento angular total del sistema. Ahora bien, para considerar las rotaciones también recordemos otra relación que hemos ya establecido, y es, para estos sistemas de partículas simples, el spin igual al momento de inercia calculado desde el centro de masa por la velocidad angular del sistema. Donde el momento de inercia es simplemente la suma de las masas de los productos de la masa por la distancia de cada partícula al centro de masa. Al ser este un triángulo equilátero, las distancias de cada partícula al centro de masa son las mismas. Y además, como las tres partículas tienen igual masa, entonces tendremos aquí 4/3 de mh², sustituyendo los valores m1, m2 y m3 igual a m, y R1, R2 y R3 igual a 2/3 de h. Muy bien, entonces así encontramos el valor del momento de inercia y podemos establecer la relación entre S y omega. Dado que el spin tiene dirección Z, omega también tendrá dirección Z, y será igual a menos J sobre 2m por h. Simplemente esto surge de sustituir I0 por el valor que hemos encontrado, el SZ por el valor que hemos encontrado, y despejar omega sub z. Bueno, concluimos aquí con este ejemplo donde hemos ilustrado el uso o la posibilidad de utilizar el impulso lineal y el impulso angular para resolver el movimiento de un sistema de tres partículas luego de la aplicación de un golpe. Fíjense que no nos ha sido necesario conocer en detalle cómo se comporta en el tiempo la fuerza que está actuando aquí. Simplemente decimos que es un golpe, es decir, una fuerza muy intensa en un intervalo muy corto de tiempo,
y de lo cual solo conocemos su integral en el tiempo. Concluimos así con esta presentación del impulso angular. Continuamos con la presentación de leyes de conservación, considerando ahora una nueva magnitud, que denominamos el momento angular o el momento cinético. Según hemos visto, las leyes de conservación nos ayudan a analizar situaciones problemáticas bajo determinadas condiciones. Vamos a encontrar que también para el momento angular existe una ley de conservación en determinadas condiciones que nos van a resultar útiles en la resolución de problemas. Hemos visto que las leyes de conservación son importantes, nos ayudan a resolver problemas de una manera, digamos, sencilla. Comencemos recordando la segunda ley de Newton más el principio de superposición. La derivada del momento respecto del tiempo es igual a la suma de las fuerzas externas. Ahora bien, si el sistema está libre de la acción de fuerzas externas, es decir, si el sistema que yo tengo bajo consideración solamente tiene fuerzas internas, entonces tendremos que la derivada de P respecto de T será cero. Es decir, que esta magnitud P, el momento, se conserva. El momento de un sistema, como recuerdan seguramente, está determinado por la suma de los momentos individuales de cada una de las partes que componen ese sistema. Esta ley de conservación en particular la hemos utilizado cuando hemos resuelto problemas de colisiones, entre otros tipos de problemas. Es una ley general, siempre decimos si las fuerzas externas se anulan. Y si las fuerzas externas no se anulan, esta ecuación lo que nos da es el movimiento del centro de masa. Pero bueno, en este momento estamos interesados en las leyes de conservación, es decir, qué magnitudes se conservan en determinadas condiciones. También de nuestra discusión acerca del teorema del trabajo de la energía, encontramos que la variación de la energía mecánica está determinada por el trabajo de las fuerzas disipativas. Si no hay fuerzas disipativas, entonces no hay variación de la energía mecánica. Nuevamente tenemos una magnitud conservada. Esto es la conservación de la energía mecánica que, como recordarán, es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Esa energía potencial dependerá de la fuerza o sistema de fuerzas que estén actuando sobre el sistema, en consideración. Y esto lo hemos usado en los últimos problemas donde hemos discutido, donde hemos trabajado con la conservación de la energía. Bueno, vamos a introducir una nueva magnitud que es el momento angular. Previa a su definición, recordamos una definición del álgebra vectorial, que es el producto vectorial. Si yo tengo, digamos, dado dos vectores A y B, no paralelos, mejor dicho, que no están en la misma dirección, yo puedo definir un plano. Y entonces el producto vectorial de A con B lo defino como un vector que es perpendicular al plano que definen A y B. El módulo de este vector es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman los dos vectores entre sí. Es decir, si los vectores son paralelos, este vector tiene módulo cero, o sea, es nulo. Pero, como todo vector, no basta determinar su módulo, debemos determinar su dirección y sentido. La dirección es la dirección definida perpendicular al plano que forman los vectores A y B, y el sentido está dado por la regla de la mano derecha. Es decir, si yo hago girar, siguiendo con la mano, el vector A hacia B, entonces el pulgar nos indica la dirección del vector resultante. Alternativamente lo podemos ver de la siguiente manera. Si cuando giro A hacia B lo hago en sentido antihorario, entonces ese vector apunta hacia la dirección hacia arriba del plano, digamos. Si por el contrario el giro fuera en el sentido horario, la dirección del vector el sentido del vector es hacia abajo, siempre en la dirección perpendicular al plano. Bueno, en base a esta definición definimos el momento angular. Es el producto vectorial de R, el vector posición, con P, el momento lineal de la partícula.
Bueno, las dimensiones del momento angular serán longitud al cuadrado, masa sobre tiempo al cuadrado. Es importante notar que, a diferencia de lo que ocurre con el vector P, el vector L depende, su valor dependerá de la elección del origen, que hagamos del origen de coordenadas, porque aquí está el vector R. Si yo cambio el origen de coordenadas, estaré cambiando el vector R y por lo tanto, en principio, estaré cambiando el vector L. Veamos ahora la derivada de este vector. La derivada de L con respecto a T, bueno, la derivamos como un producto. Tenemos aquí entonces la velocidad por P, por el momento lineal. Esta es la derivada de R, más R por la derivada de P respecto de T, que es la fuerza o suma de fuerzas extra. Ahora bien, notamos que B y P por definición son vectores paralelos. P es simplemente la masa de la partícula en consideración por la velocidad. Es decir, que estos vectores diferirán en módulo, pero no en dirección. Por lo tanto, el producto vectorial S será cero. Bueno, y reconocemos que existe un caso muy especial eh, de un sistema de fuerzas que es el que denominamos fuerza central. ¿Cuál es la idea de la fuerza central? ¿O qué queremos decir con fuerza central? Bueno, eso significa que ubiquemos donde ubiquemos nuestra partícula, la fuerza siempre apunta hacia un mismo punto. O sea, la dirección y la fuerza pasa por la partícula que cuyo movimiento estamos estudiando y un punto en el espacio que es el centro de fuerza. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, podría ser simplemente una cuerda que tiene sujeto a la partícula mientras ésta gira en un plano. También un ejemplo típico es la atracción gravitatoria entre la Tierra y el Sol. El Sol, o muy próximo a él, es el centro de fuerza y la Tierra gira alrededor de ese centro. Notamos en ese caso que si tomamos como origen de coordenadas el centro de fuerza, el vector posición y el vector fuerza son antiparalelos, es decir, están en la misma dirección pero con sentidos opuestos. En ese caso también tenemos que el producto vectorial de R por F se anula. Entonces, en presencia de una fuerza central, la derivada de L respecto de T igual a cero. En presencia de una fuerza central, reiteramos, significa que la fuerza siempre está apuntando hacia un mismo punto. Hay un punto desde el cual, al cual apunta o desde el cual diverge la fuerza que actúa sobre esta partícula. Y además, esto se verifica eligiendo como centro de origen de coordenadas al centro de fuerza. Entonces tenemos que en esas condiciones se conserva el momento angular y tenemos allí una nueva ley de conservación. Para fuerzas centrales, eligiendo el origen de coordenadas en el centro de fuerza, tenemos que la derivada de L respecto de T es cero. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer la situación ilustrada en el siguiente esquema. Supongamos un patinador que se acerca, se desplaza, digamos, con una velocidad v sub a constante. Y que cuando llega al punto A, toma una cuerda, se sujeta de la cuerda, y luego empieza a tirar de esa cuerda, hasta reducir la longitud, y en algún punto B, soltarla, y ya libre de fuerzas, continuará moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme. Supondremos que este patinador, esta persona, tiene una masa de 80 kilogramos, que la velocidad con la que se acerca al sistema es de 3 metros por segundo, que la distancia inicial, es decir, la longitud inicial de la cuerda, es de 2 metros, y cuando deja la cuerda, esa longitud es de 1 metro. Bueno, recordando la definición del momento angular, o el módulo, mejor dicho, del momento angular, que es el producto de la masa, por el módulo del vector posición, por el módulo de la velocidad, en realidad por el seno del ángulo comprendido, pero si notamos, tanto en A como en B, el vector posición y el vector velocidad son perpendiculares entre sí, entonces ese seno es 1. Bueno, notamos entonces que R, si tomamos origen de coordenadas en la posición de este centro de fuerza, donde está sujeta esa soga que toma el patinador, tendremos que el módulo del vector posición
la longitud de la cuerda se reduce a la mitad. Para que el momento angular se mantenga constante, la velocidad deberá duplicarse. Es decir, que cuando suelte la cuerda, se moverá a 6 metros por segundo. Al comienzo y al final de esta interacción, el patinador en realidad realiza un movimiento circular. Mientras no tire de la cuerda, se sujete a la cuerda sin tirar de ella, sin acortar la distancia al centro de fuerza, ese movimiento será un movimiento circular. Lo mismo aquí, una vez que deje de tirar de la cuerda, es decir, que se desplace manteniendo esa longitud de la cuerda constante, también estará haciendo un movimiento circular. Y eso es interesante porque si consideramos el movimiento circular, tenemos que, en general, o siempre, el movimiento circular uniforme, la velocidad en realidad el movimiento circular, la velocidad y la posición son constantes. Si además es uniforme, la velocidad es constante, ¿sí? Pero el ángulo siempre es constante en el movimiento circular, es de 90 grados. Es decir, su seno vale 1. Entonces, el momento angular en el movimiento circular es precisamente el producto de m por el módulo de r por el módulo de b. Ahora, estando en el movimiento circular, recordamos que el módulo de b, el módulo de la velocidad, es igual a r, el radio de la circunferencia, por la velocidad angular, omega. Entonces, una forma de escribir alternativa el módulo del momento angular es este producto, m por r cuadrado por omega. A m por r cuadrado se lo denomina el momento de inercia de la partícula respecto del centro o del origen de coordenadas, que también denominaremos centro de momentos. Es decir, si yo cambio el origen de coordenadas, en general, en principio cambiaría este momento de inercia. Pero si yo cambio el origen de coordenadas, cambia la descripción del movimiento circular. Recuerden que el momento angular en particular es dependiente de la elección del origen de coordenadas. Bueno, muy bien. Esa es la situación particular del movimiento circular. ¿Y qué ocurrirá en general? Bueno, en general, los vectores r y p no serán perpendiculares entre sí, pero sigue siendo válida la definición del momento angular como el producto vectorial entre r y p. Para calcular este producto, recordamos, tenemos que poner los dos vectores con el origen en común, identificar el ángulo que forman esos dos vectores, aquí llamamos alfa, y entonces ahora el módulo de ese vector es r por p por el seno de alfa, o alternativamente r por m por b por el seno de alfa. P por el seno de alfa es la proyección de P perpendicular al vector posición. Y en ese sentido es similar a lo que ocurre en el movimiento circular, es decir, solo importará para el cálculo del momento angular la proyección perpendicular al vector posición del vector P o alternativamente del vector B. La diferencia, dijimos, estaba en la masa. Y esto entonces, si comparamos esta expresión con la expresión en términos de la velocidad angular, vemos que ambas coinciden si identificamos b por el seno de alfa sobre r como omega. En el movimiento circular, omega es b sobre r, pero el ángulo que forman esos dos vectores, b y r, es de 90 grados. Aquí, en general, es un ángulo alfa, y entonces aparece el seno de alfa. Es decir, aquí aparece la proyección perpendicular al vector posición de la velocidad. Y bueno, entonces podemos, haciendo esta identificación, identificar el módulo de omega, la velocidad angular con la que se ve desplazarse a la partícula desde este punto del origen de coordenadas, del origen de R, a la partícula, ¿no? Muy bien. Esta expresión además sugiere, si miramos lo que es el producto vectorial, esta definición para el vector velocidad angular, R vector B sobre R cuadrado. Si tomamos esta definición, notamos que L lo podemos escribir alternativamente como mr cuadrado por omega, pero ahora el vector velocidad angular, donde el vector velocidad angular está definido por el producto vectorial de R con B. O sea, la proyección perpendicular a R
del vector velocidad. Acuérdense que P y M son vectores proporcionales, tienen la misma dirección y sentido. Es decir que tenemos aquí una definición alternativa para el caso de una partícula del momento angular, o el producto R por P, o mr cuadrado por el vector velocidad angular, que es la velocidad con la que se ve girar a la partícula desde el origen de coordenadas. Consideremos ahora el momento angular, la conservación del momento angular para dos partículas en interacción, y en particular en ausencia de fuerzas externas. Supongamos dos partículas en interacción mutua, como las ilustradas en la figura. Entonces elegiremos un origen de coordenadas y no, de manera tal que el vector posición de la partícula 1 será R1 y el vector posición de la partícula 2 será R2. F12 es la fuerza sobre la partícula 1 debido a su interacción con la partícula 2, y F21 será la fuerza sobre la partícula 2 debido a la interacción con la partícula 1. Entonces, definimos el momento angular del sistema de dos partículas simplemente como la suma del momento angular de cada una de las partículas. Y calculamos ahora la derivada de ese momento angular, que no es otra que la derivada del momento angular de la partícula 1 y de la partícula 2. Y ya hemos visto que para la partícula 1, ese momento angular es R1, o mejor dicho, la derivada del momento angular es R1 por F12, y la contribución de la segunda partícula es R2 por F21. Ahora bien, estas dos fuerzas están relacionadas por el principio de acción y reacción, siendo F21 igual a menos F12, es decir, igual módulo, igual dirección, sentido opuesto. Entonces podemos reescribir este miembro de esta forma. Pero ahora bien, el vector R1 menos R2 es un vector que va desde la partícula 2 a la 1 y por lo tanto antiparalelo a F12. Su producto vectorial es cero, es decir que si no hay fuerzas externas al sistema, la derivada del momento angular respecto al tiempo es cero, es decir que el momento angular es una constante. En ese sentido es similar a lo que sabíamos del momento lineal. La derivada del momento lineal de un sistema de partículas sin fuerzas externas que actúen sobre el mismo es cero. Veamos ahora qué ocurre si aplicamos una fuerza externa sobre la partícula 1. Es decir, esto será la interacción con algún otro sistema que no es parte del que estamos estudiando. En ese caso, se modifica la derivada del momento angular de la primer partícula, porque además de la fuerza F12, debemos considerar la fuerza Fe, que está multiplicada, o sea, participa del producto vectorial con el vector R1, y por lo tanto, como ya hemos dicho antes, este momento depende del origen de coordenadas que elijamos. Bueno, F12 y F21 se van a combinar, los términos que contienen F12 y F21 se van a combinar como antes y se cancelan. Pero ahora la derivada del momento angular ya no es cero, sino que es el producto vectorial de R1 por Fe, donde R1 es el vector posición de la partícula 1, donde se está aplicando la fuerza externa. Vemos entonces, como ya sabíamos, que esto dependerá de la elección del origen de coordenadas a través de R1. La dependencia de cómo evoluciona el momento angular con la elección del origen de coordenadas se puede ver suponiendo que en lugar de aplicar esa fuerza externa a la partícula 1, se aplica sobre la partícula 2. En ese caso, la fuerza externa participará del producto vectorial con R2. Nuevamente, la contribución de las fuerzas internas se anula por el principio de acción y reacción, y lo que tenemos es el producto vectorial de R2 con la fuerza externa. Es decir que, si bien la variación del momento lineal, la derivada del momento lineal con el tiempo, no depende del punto de aplicación de la fuerza externa, la derivada del momento angular sí va a depender de la aplicación de la fuerza externa, del punto de aplicación de la fuerza externa. Y eso es porque aparece aquí el producto vectorial con un vector posición.
Entonces dependerá de en qué punto se esté aplicando la fuerza, el valor de esta derivada. Vamos a considerar nuevamente ese sistema, pero ahora vamos a tomar en consideración, vamos a poner en juego la idea del centro de masa. Bueno, volvemos a nuestro sistema de dos partículas en interacción. El momento angular es la suma de los momentos angulares de cada una de las partículas, pero ahora vamos a considerar el centro de masa. R es el vector posición del centro de masa. R'1 es el vector posición de la partícula 1, pero medido desde el centro de masa, es decir, en el sistema centro de masa. Similarmente, R'2 es el vector posición de la segunda partícula en el sistema centro de masa. Entonces podemos relacionar los vectores posición de los dos sistemas, como ya hemos visto en la cinemática, de esta forma. R1, el vector posición R1 es la suma del vector posición del centro de masa más R'1. Y R2 es la suma del vector posición del centro de masa más R'. Una relación similar para las velocidades, la podemos ver simplemente derivando respecto del tiempo la relación entre los vectores posición. Entonces, si sustituimos estas expresiones en el cálculo del momento angular, R1 lo sustituimos por R más R'1, B1 por B más B'1, acá en AP, el momento lineal de la partícula 1 lo hemos reescrito como M por B. Similarmente para la partícula 2, bueno, y ahora usamos la propiedad distributiva para obtener una expresión un poco más larga, pero simple. El primer término proviene de la multiplicación de R por B por M1, es decir, cuando aparece que aparece en el término, en el momento angular de la partícula 1, más la contribución de la partícula 2, M2 por R y por B. Este segundo término viene del producto vectorial de R con B'1 y de R con B'2. Bueno, en cada caso con la respectiva masa. El tercer término proviene del producto de R'1 con B, R'2 con B, con las respectivas masas. Y finalmente tenemos la contribución del R'1 por B'1 y el R'2 por B'2. Aquí no hay ya simplificación. Ahora bien, M1 por B'1 más M2 por B'2 es proporcional a la velocidad del centro de masa. Pero estas velocidades están medidas en el centro de masa, es decir, esto es la velocidad del centro de masa desde el sistema centro de masa. Eso se cancela. Similarmente tenemos acá la posición del centro de masa en el sistema centro de masa. Eso también es 0. Entonces, de los 4 términos que habíamos obtenido al usar la propiedad distributiva, nos quedan solamente 3. Este de aquí y estos dos que son que particularizan a cada partícula. Fíjense que en este término la única referencia a las partículas es M1 más M2. Esta es la posición del centro de masa y esta es la velocidad del centro de masa. M1 más M2 es la masa total del sistema. Entonces, el primer término lo podemos escribir como R por P, la masa total por la velocidad del centro de masa en el momento total del sistema. Aquí lo que hemos hecho es usar la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Recuerden ustedes que habíamos visto que omega era R vector B sobre R cuadrado, así que podemos sustituir este factor por R'1 cuadrado por omega 1, la velocidad angular de la partícula 1 vista desde el centro de masa. Similarmente para la partícula 2. Ahora bien, digamos, hay una línea que une las dos partículas y el centro de masa está sobre esa línea que une las dos partículas. Por lo tanto, las velocidades angulares de las dos partículas deben ser las mismas si no queremos que se quiebre la línea que une las dos partículas. Si la velocidad angular de una fuera mayor que la de la otra, esta línea se quebraría. Entonces podemos reescribir este término de esta forma, notando que la velocidad angular vista desde el centro de masa de las dos partículas es la misma.
Al primer término le llamamos momento angular orbital, porque fíjense ustedes que el primer término es equivalente al momento angular de una única partícula en el centro de masa, con la velocidad del centro de masa y concentrando toda la masa del sistema. A esto se le llama momento angular orbital porque tiene que ver con la traslación del sistema, ¿sí? Es el momento angular, decíamos, de una equivalente de una partícula que en el centro de masa concentra la masa de todo el sistema. El segundo término, aquí donde hemos agrupado sacando factor común omega, toma en cuenta la rotación del sistema de partículas respecto al centro de masa. A esta contribución se le llama la contribución de spin, porque tiene que ver con la rotación del sistema de partículas sobre sí mismo. Es decir, si el sistema no se traslada, el momento angular orbital es nulo, pero el momento de spin tiene que ver con la rotación del sistema alrededor del centro de masa. Y aquí tenemos lo que llamaríamos el momento de inercia del sistema. ¿Se acuerdan ustedes que el de una única partícula era el producto de la masa por la distancia al origen de coordenadas al cuadrado de esa partícula? Bueno, acá simplemente aparece la suma de esos momentos de inercia y a eso se le llama el momento de inercia del sistema. Este subíndice cero lo que nos recuerda es que este momento de inercia está calculado respecto del centro de masa. Veamos un ejemplo. Supongamos dos partículas unidas por un resorte. Esas partículas se ponen a rotar manteniendo el centro de masa, se ponen en movimiento, pero de manera tal de mantener el centro de masa fijo. Es decir, este resorte puede estirarse o contraerse, pero como es una fuerza interna del sistema, si el centro de masa originalmente está en reposo, permanecerá en reposo. Bueno, entonces, si no hay, porque no hay, o debido a la ausencia de fuerzas externas, podemos decir que el momento angular es constante, y lo será cada uno de sus contribuciones, o sea, el momento angular orbital será constante, el momento de inercia será constante. Ahora bien, si recordamos la expresión que acabamos de escribir para el momento de inercia, encontramos, bueno, esta expresión donde aquí aparece, perdón, el spin, donde aquí aparece el momento de inercia y aquí aparece la velocidad angular. Como este vector es constante, si la distancia entre las partículas disminuye, digamos el resorte se encoge, entonces este R'1 cuadrado y este R'2 cuadrado habrán disminuido. Entonces, para mantener constante el spin, el omega deberá aumentar. Al revés, si el resorte se estira, lo que ocurrirá es que aumenta el momento de inercia. Entonces, para mantener constante a S, deberá disminuir omega. Este hecho que a lo mejor, o quizás a primera vista pueda parecer extraño, es un hecho común que pueden haber observado, por ejemplo, en los patinadores. Aquí en este esquema se presenta como una persona parada sobre una mesa que puede girar. Cuando tiene los brazos extendidos, gira con una velocidad angular que aumenta cuando encoge los brazos. Esto es lo que hacen los patinadores, ¿no es cierto? Habrán visto ustedes que cuando cierran los brazos giran con mayor velocidad angular. Bueno, concluimos así con la presentación del momento angular para dos partículas. Esta idea es importante y va a ser generalizada para un sistema de n partículas cuando consideremos el cuerpo rígido.